Hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante y tengo invitados muy interesantes en esta ocasión, así que vamos a presentarlos. Tengo desde Argentina a dos personas que se dedican a la filosofía, dos hombres de la filosofía que nos van a acompañar en esta conversación acerca de una pregunta siempre vigente, ¿qué es el hombre? Tengo hoy como invitados a Guillermo Ramadán y a Jonathan Ramos. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. El Laberinto es auspiciado por la Universidad Salesiana de Bolivia. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido al Laberinto por primera vez. Bueno, muchas gracias, Andrés, por invitarme a tu programa. La verdad que muy contento de estar acá y de que vamos a estar con Jonathan ahí de gira por Bolivia presentando un libro de Jonathan, sobre todo. Eso va a ser el centro de la gira. Mira, justo acá lo tengo, se llama Crítica de la Razón Crítica. Es historia y metapolítica del progresismo. La verdad que no se lo pueden perder. Llevamos muchos ejemplares para ver, porque hay mucha gente que le está pidiendo el libro a Jonathan, así que estamos muy contentos de ir para ahí. Y por supuesto le doy la bienvenida justamente a Jonathan Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido al Laberinto y te esperamos también por Bolivia en los siguientes días ya en persona. Estimado, bueno, muchas gracias. Es un placer realmente estar acá contigo en tu programa. Y sí, estamos muy entusiasmados con esta gira por Bolivia. Como sabés, empezamos con Sucre, estaremos ahí 2 días. Subimos a Cochabamba, donde estamos también 2 días. Creo que es 2 y 3. 3 y 4 estamos en La Paz. Y 5 y 6 en Santa Cruz de la Sierra. Así que bueno, ese es nuestro itinerario, donde bueno, vamos a estar ahí dando conferencias, charlas, debates, presentación de libros. Va a ser bastante movida la cuestión, pero bueno, gratificante porque el mensaje que tenemos para transmitir es un mensaje que nos llega profundamente y que nos renueva el espíritu, ¿no? Así que en ese sentido nos sentimos totalmente gratificados, Guillermo y yo. Claro, y antes de empezar a hablar del tema en cuestión, hay que mencionarlo, es una cosa poco habitual que las personas hagan giras para presentar ideas, para hacer debates en nuestro tiempo en el que todo es superficial, en lo que todo es casi banal. Viajar para presentar ideas es una labor noble, así que los felicito también por aquello y lo estaremos viendo entonces por acá. Sin más que agregar, para ganar tiempo, empecemos hoy. Hoy tenemos una conversación acerca de una pregunta que, como les decía hace rato, está siempre vigente, arrastra siglos a la humanidad y tiene que ver con la definición de lo que es, qué es el hombre, qué es este ser que se encuentra enclavado en esta parte del universo, que además ha logrado comprender el universo y que además se diferencia de otras especies, más allá de lo que pueden decir algunos especistas, y hay que mencionar nuestra labor de comprensión, más allá de lo físico, en lo del intelecto, nos define. Y empecemos por ahí, Guillermo. Esa capacidad no solamente racional, sino del intelecto y del ingenio, como dirían algunos filósofos también cuando se referían al hombre, es algo que define nuestra esencia. Este esfuerzo por comprender el mundo no solo nos define y nos caracteriza, sino nos lleva a través de la historia para buscar ese tipo de preguntas y luego tratar de responderlas. Entonces, empecemos desde ahí. ¿Cómo se diferencia el hombre a través de lo que es su mente? Bueno, es interesante porque el hombre es el único capaz de hacerse una pregunta metafísica, ¿no? Una pregunta reflexiva, es decir, una pregunta que vuelve a sí mismo. Y al ser la única especie de todas las que existen que puede hacer eso, da un salto metafísico importante. Nosotros siempre decimos eso. El hombre tiene un salto respecto del resto de la creación. Y bueno, en ese sentido ya estamos hablando de creación, ¿no? Y ya te darás cuenta cuál es la línea que nosotros tenemos dentro de la filosofía. Es importante porque el hombre a través de la inteligencia puede reconocer sobre todo causalidades que se dan en el mundo, sobre todo eso, y puede ir en líneas puede ir retrotrayéndose desde un ente simple hasta lo más complejo, lo más abstracto, podríamos decir, que es el ser mismo de las cosas. Bueno, esto es un pensamiento muy tomista, ¿no?
ir desde el ente hasta el ser. Pero bueno, esto tiene una línea de causalidades que, de alguna manera supone la participación, y nosotros en ese sentido entendemos que el hombre es un ser privilegiado, ya lo decía Heidegger, ¿no? Es un ser privilegiado en el mundo. Y nosotros vamos a poder, de alguna manera, utilizar esta inteligencia que tenemos, que es el rasgo distintivo del hombre, para poder reconocernos nuestro lugar en el mundo, cuál es el lugar del hombre en el cosmos, y cuál es el lugar de la naturaleza en el cosmos, y cuál es el lugar de Dios en el cosmos. Porque siempre para el hombre va a haber tres preguntas fundamentales, ¿no? La pregunta por el mundo, la pregunta por sí mismo, y la pregunta por lo trascendente. Entonces, en esas tres preguntas es que el hombre se va a mover, ya sea filosóficamente, teológicamente, siempre se va a mover en esas tres preguntas. Y bueno, evidentemente que es con la inteligencia y con la capacidad de reconocer aquello que está evidentemente a la vista, que está fenomenológicamente presentado al hombre, con aquello que también no está presentado fenomenológicamente, pero sí, el hombre tiene la capacidad a través de su inteligencia de hacer hermenéutica para poder captarlo, y también de reconocer aquello que es trascendente, es donde el hombre va a dar ese salto de calidad y se va a poder distinguir del resto de los seres que cohabitan con él en el mundo. Siguiendo esa misma línea, Jonathan, este ser, este hombre, va a tener esa inteligencia que bien detallaba Guillermo, para resolver problemas, para crear problemas, pero además en diferentes momentos de su desarrollo y de su historia, hasta para sobrevivir, para enfrentarse hasta la propia destrucción. Y no solamente una destrucción física, y a eso seguramente vamos a llegar, sino también una destrucción axiológica, una destrucción de aquellos valores que le han permitido subsistir y mejorar, porque no todo progreso, no toda vida, no toda plenitud está siempre garantizada. Entonces el hombre va a asumir esa inteligencia para una defensa de todas estas cosas. Repito, en todos los ámbitos, no es que no necesite de la parte emotiva, por supuesto todos tenemos emociones, todos tenemos pasiones, deseos, pero se presentará esa racionalidad, se presentará ese espíritu de la inteligencia y hasta ese espíritu crítico para poder defender esa realidad. Ciertamente que la racionalidad es importante, ¿sí? No sé si la proposición, el hombre tiene inteligencia, el hombre es racional, la racionalidad tiene la facultad de operar según la inteligencia, la razón, el entendimiento, y esas son las facultades, ¿no?, de la razón. Pero digamos que el hombre es más complejo que eso, ¿no? O sea, hay una tensión en el ser humano propia de que el hombre es el único que tiene una relación de ser con su ser. Los otros animales no humanos no problematizan su ser, no tienen la posibilidad de elegir un modo de ser en el mundo. En ese sentido, el hombre puede caer en la tradición o forjarse una, o destruirla, a aquella en la que vive. Eso muestra que el ser humano es un ser complejo y un ser que está en permanente tensión entre lo racional y lo emocional, lo racional y lo inconsciente, lo individual y lo colectivo, lo eterno y lo temporal. El hombre hace filosofía justamente para justificarse a sí mismo en esa tensión en la que el hombre vive, ¿no? A mí me gusta esa idea de que el hombre nace como arrojado en un mar, en un océano, y tiene que hacer filosofía para no ahogarse, ¿no? Para justificar su propia existencia, ¿no? Hegel dice, este mundo es un mero cascote que gira alrededor del Sol, pero en este cascote que meramente gira alrededor del Sol, hay un ser metafísico que se pregunta por el sentido del universo, ¿no? Esa razón que está en permanente tensión, no solo con la emotividad del ser humano, porque la razón le muestra al hombre que ha de morir. Sin embargo, el sentimiento trágico de la vida es que el hombre no quiere morir, de ninguna manera.
¿no? El hombre sabe que muere y sigue viviendo, y esa tragicidad de la vida es lo que constituye al hombre como ser en el mundo, y me parece que de alguna u otra manera ya la filosofía de hoy le escapa a las definiciones que meramente captan la forma del ser humano, sin entender que esa forma también tiene su desgarro, también tiene su tensión y también tiene su historicidad. No que esa forma se construya históricamente, sino que esa forma se desarrolla históricamente. Pero creo yo que la definición de Guillermo es perfecta. Él dice, es muy tomista, claro, es muy tomista, es verdad, pero también se puede complementar la mirada de Santo Tomás con visiones antropológicas quizás más contemporáneas que nos abre el panorama a otras vivencias del ser humano que también son importantes, ¿no? Y si se habla de historia, Guillermo, es inevitable recurrir al tiempo y la faceta del hombre como este animal consciente del tiempo, consciente no solamente del transcurrir y de su envejecimiento y de su eventual muerte, como decía Jonathan, sino además de la posible desaparición, o no posible, algún día venidera desaparición de todo cuanto ha sido creado, es también un rasgo definitorio de él, no solamente por la angustia de la muerte, que es una, por supuesto, importantísima, sino por la angustia de sus proyectos de vida, de si le alcanzará el tiempo que tiene para poder aprender todo lo que desea aprender, conocer los lugares que desea conocer, interactuar con el prójimo, lo que deseará hacer, culminar hasta sus proyectos de carácter económico en algún momento, toda esa margen de temporalidad cuya única conciencia está en el ser humano, porque ya eso se ha dicho un montón de veces, ningún animal, no es por desmerecer a los seres de la naturaleza, pero ninguno es consciente del tiempo. No vemos nosotros angustiarse a un gato por mirando el reloj o viendo cuándo llega la primavera. Tal vez instintivamente lo tengan, pero no tienen esa conciencia del tiempo que nosotros sí tenemos y que marca otra vez esta definición acerca de lo que somos, de lo que queremos ser y también de lo que no llegaremos a ser, tristemente. Entonces también está ese asunto del tiempo como algo que nos define. Guillermo. Sí, bueno, el tiempo es muy interesante cuando uno lo va analizando, ¿no? A mí me gusta analizarlo desde los dioses griegos, y cómo es que va atravesando el hombre el tema del tiempo. ¿Por qué? Los dioses griegos entendieron la complejidad del tiempo, perdón, la cultura griega entendió la complejidad del tiempo, y a tanto es así que no les alcanzó con un solo dios, sino que tuvieron que poner 3 dioses. Uno de ellos que es quizá el Dios que está de alguna manera fuera del tiempo, ¿no? Es el tiempo que está en todos los tiempos, ¿sí? Es un tiempo más global, podríamos decir, que todo lo absorbe. Tenemos otros 2 tiempos que son mucho más existenciales, ¿no? Cronos, sobre todo. Cronos, que es aquel dios que se comía a sus hijos porque tenía miedo de que hagan lo mismo que hizo él, que él había matado a su padre. Bueno, evidentemente significa que el tiempo todo lo come, ¿no? Todo lo va, que es indetenible, todo va sucediendo de una u otra manera y nunca va a parar. Bueno, esta paradoja del tiempo, que ya San Agustín la veía, muy interesante, porque San Agustín decía, bueno, el tiempo es algo tan paradójico que no sé si existe, porque si yo me detengo en un momento determinado, me pierdo el tiempo, ¿sí? El momento, lo pierdo el tiempo, ¿por qué? Porque el tiempo pasa, todo el tiempo va pasando. Es aquel punto, ¿no? El tiempo es aquel punto donde se entra lo que ya no es el pasado y lo que todavía no es, que es el futuro, ¿sí? O sea, que es la nada del pasado y la nada del futuro. Entonces, ese punto que se detiene, eso es el tiempo. Bueno, y después tenemos otro dios que es muy interesante también, que es Kairos. Y Kairos es un dios muy particular porque representa la oportunidad, el tiempo oportuno, ¿sí? Pero ese tiempo oportuno es algo que no se puede buscar, solamente se presenta, se da. Y es un tiempo que pasa y que también tiene una característica que es que pasa rápido y también es indetenible, digamos. Nosotros, si no lo tomamos de frente,
cuando está pasando ya no lo podemos volver a... que pasó la oportunidad, ya no la podemos volver a traer. Entonces es como que esas oportunidades son oportunidades únicas que se dan. Por eso a él se lo representa con un mechón de pelo en la frente, porque dicen, yo no lo puedo mechonear para atrás, y no lo puedo volver a... Bueno, y en este concepto del tiempo es donde nosotros podemos pensar al hombre, ¿sí? Y como yo bien dije, el hombre fenomenológicamente, al principio, podemos analizarlo en Cronos, nosotros vemos cómo el hombre se mueve en esta linealidad temporal que nosotros tenemos como imaginario, ¿no? A través del cristianismo, nosotros tenemos esta linealidad temporal, una cosa sucede a la otra, y bueno, y cuando pierdo el día de hoy ya no lo puedo recuperar nunca más. Y me angustia porque si yo no hice todo lo que podría haber hecho, por ejemplo, o no, o me satisface porque hice lo que debía hacer, ¿no? Y por acá también vamos, porque no todo es angustia cuando pensamos en el tiempo y en la muerte. Estos son modos de ver las cosas, muy heideggerianamente, podríamos decir, o muy de Unamuno. Pero si yo también tengo algo que se llama la causa final en el hombre, ¿sí? Si yo encuentro algo por qué vivir, si encuentro el sentido de mi vida y me esfuerzo en ese sentido, me esfuerzo por encaminarme en ese sentido, muchas personas no viven angustiadas, viven muy felices. De hecho, son personas que muchas veces no le tienen miedo a la muerte, y no porque desconozcan el tema de la muerte, y no porque desconozcan que nunca más van a besar a alguien, o que nunca más van a poder hacer algo determinado, ¿no? Simplemente entienden otra de las cosas que al principio, el sentido de trascendencia humana. Así que no todo termina en este mundo. Yo creo que las personas que se angustian demasiado son personas que no entienden del todo el sentido de trascendencia. Y eso es algo interesante de poder pensar. Yo creo que esas personas que reciben la muerte de una manera un poco más pacífica, sienten, tienen esa sensación, esa intuición muy fuerte de la trascendencia humana, y que de alguna manera ellos han vivido una vida que los va a llevar a su causa final. Mencionaba ya este asunto, Jonathan, de la intervención previa a Guillermo, de ese asunto de comprender la espiritualidad, porque es también algo que define al ser humano, independientemente de las religiones que se profese o que no se profese. El asunto de lo espiritual, aquello que no es visible, que no es medible, pero que es tremendamente importante, y que marca ya no solamente la cuestión simbólica, sino hasta la cuestión ética y moral del ser humano. Bueno, es algo terriblemente, en el buen sentido de la palabra, una carga que cae sobre el ser humano, que no se encuentra en otras especies de la creación. Poder, por ejemplo, sentir, insisto, más allá de las preferencias religiosas, poder sentir esa plenitud en determinado momento, poder aspirar, como decía Guillermo, hacia otros planos, o siquiera el hecho de poder pensarlos, y que además, como les decía hace rato, muevan nuestra brújula moral, es algo muy importante. Y no solamente, y aquí lo engancho, con este asunto de lo simbólico. El ser humano movido por símbolos. Obviamente por símbolos libremente impuestos, no aquellos símbolos que se imponen desde el poder o desde la conveniencia, sino aquellos que él elige para regir su vida y que representan justamente, de alguna manera, todo este asunto espiritual, donde el hombre se mueve en ese plano espiritual simbólico también. Jonathan. Claro, sí, digamos que Sartre te diría, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? El punto de partida del ser humano es que él no eligió el lenguaje en el que él habla, él no eligió la cultura en la que nació, no eligió la raza que tuvo al nacer, no eligió su color de piel, no eligió el país en el que nace, no eligió el sexo con el que nació. Esto es muy importante. Entender esta tragedia y vivirlo como tragedia nos libera primero de dos cosas: de la inmediatez de aquellos que pretenden resolver con datos científicos el sentido de la vida, y aquellos que tratan de darle a la construcción cultural lo que es propio de la tragedia, es decir, el origen de la tragedia
es que nosotros ya nacemos con un destino. Eso es propio de Grecia y lo desarrolla Nietzsche en la genealogía del origen de la tragedia, justamente, ¿no? O sea, el hombre nace con un destino, ese destino es trágico. Es trágico por varias razones, porque el hombre nace vivo y no sabe qué es la vida, llega al mundo y no sabe qué es el mundo, nace y no quiere nacer, llega vivo y no sabe qué es la vida, llega como hombre y no sabe qué es el hombre, sabe que va a morir y no quiere morir y no sabe qué es la muerte y sin embargo sigue viviendo. Digamos, si yo te describo que en otro planeta hay un ser que nace sin querer nacer, que llega a un planeta que no conoce, no sabe cómo nace, no sabe cuál es su esencia, no sabe de dónde viene ni hacia dónde va, y encima va a morir y no quiere morir, y sin embargo sigue viviendo, a lo sumo vos me decís, ese es un ser patético, es un ser profundamente patético. Esa tragedia en la que el hombre vive no puede ser soslayada ni comprando, ni en la droga, ni el sexismo, ni cualquiera de los otros rituales hoy presentes en la sociedad, incluso el consumo de industrias culturales, nos va a permitir, ni siquiera esas preguntas que es propia de la filosofía, se satisface con la religión. El hombre que satisface las preguntas más existenciales solamente con temas religiosos, ha caído profundamente en la inautenticidad, porque en vez de hacerse cargo de la tragedia, trata de ocultarla con una decisión de su voluntad. Es su voluntad la que decide arbitrariamente clausurar ese problema, clausurar esa tragedia y no habitarla a la tragedia. Entonces, la filosofía es ese compromiso que tiene el hombre consigo mismo de hacerse cargo de su propia tragedia. Tragedia que la religión no puede resolver. A lo sumo, lo que nos puede ayudar la religión es a transitar esa tragedia. Avanzando en esta idea de este desarrollo que estamos haciendo acerca de ciertas características que parecen dispersas, pero que no lo son tanto, claramente, como ya estamos pudiendo ver, Guillermo, aparece el asunto de la libertad. Este término que, como decíamos hace rato, como mencionaban, puede ser una carga, puede ser o un ideal, puede constituirse hasta en un valor, no solamente personal, sino político, y hasta puede ser el objeto de una manipulación en algunos casos, pero que aparece como algo que define al hombre, que en algún momento no sé si lo atemoriza siempre, pero sí lo confronta, porque viene unido a criterios de responsabilidad, a la no dependencia, ya no solo del pensar, de ser libre de pensar o de creer, sino de actuar. Cómo resolver entonces las decisiones que debe tomar un ser humano frente a determinadas situaciones, si es libre, esa condena, entre comillas, de ser libre, ya que recordaba hace un rato Jonathan a Sartre. Y bueno, entonces el ser humano se encuentra en ese sentido y tiene que elegir. Hay algunas condiciones con mayor libertad que en otras, eso es discutible seguramente de acuerdo al determinismo o al libre albedrío, pero que está. Y sobre todo de hacerse cargo, como también decía Jonathan hace rato, ser responsable de aquello que decide y sabiendo que, por eso les decía que no está todo mezclado, sabiendo que no va a haber una marcha atrás y no va a haber un de vuelta a hacerlo, que sus decisiones toman un camino y que define nuevamente lo que será su vida para el futuro. Guillermo. Sí. Bueno, la filosofía trata el tema de la libertad desde siempre, ¿no? Pero basándonos en el aspecto en el que nosotros entendemos la libertad hoy, podríamos decir que tenemos dos modos de entender la libertad. Uno de ellos es un modo negativo, que nos dice algo muy puntual. Nosotros estamos siendo libres solamente cuando nos rompemos todas las cadenas que nos atan para tomar decisiones. Es una libertad de coacción en ese sentido. Si nada me coacciona, entonces yo puedo elegir perfectamente cualquier cosa, todo lo que yo quiera elegir, ¿sí? Bueno, en ese sentido, es cierto que la libertad es parte de la libertad. Ahora bien, podríamos decir también, por otro lado, que la libertad no solamente tiene un aspecto negativo, sino uno positivo. Y el aspecto positivo es el que generalmente se olvida.
sobre todo en corrientes liberales, ¿sí? El liberalismo se basa en una concepción negativa de la libertad, en este sentido, negativa, ¿no? Hablo. Que nadie interfiere en el proyecto de Como vida. libertad, como puramente libertad de coacción. Uh-huh. Eso es el liberalismo. Entonces, cada cosa que a mí me ate o me defina por dónde y qué rumbo tomar, bueno, eso está coaccionando mi libertad. Entonces, yo tengo que poder liberarme de ella. Entonces, es un ejercicio de liberación todo el tiempo. Por eso ahí surge la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, todo lo que tiene que ver con la liberación tiene este ritmo, ¿no? Este ritmo filosófico de tratar de liberarme todo el tiempo de aquellas cadenas que me están diciendo para dónde ir. Y justamente el aspecto positivo de la libertad es la pregunta del ¿para qué querés la libertad? ¿Para qué yo quiero poder ser libre? Entonces es ponerle un rumbo a mi libertad. Evidentemente que cuando la libertad se maneja solamente de manera negativa, ¿sí? Solamente como libertad de coacción, nosotros empezamos a ver cómo las personas empiezan a poner fines autónomamente, ¿sí? Y ahí cualquier fin viene bien, cualquier fin. Entonces ahí, yo puedo decidir hasta qué es lo que soy, porque mi propia biología tampoco me puede coartar mi libertad. Sí, y eso ya hay algo que no tiene límites, solamente la autonomía que quiero yo, mi libertad. Y bueno, y evidentemente ahí tenemos propiamente lo que es el liberalismo, que es, por ejemplo, el progresismo actual es una manifestación de este liberalismo, ¿no? Donde el progresismo plantea liberarse de la propia biología corporal. Entonces, una persona que tiene 50 años puede tranquilamente decir que él se siente atrapado en el cuerpo de un niño de 8 años. Y bueno, y así es. Digamos, uno puede perfectamente cambiar realidades porque lo que prima es la autonomía de la voluntad. Y bueno, y ahí es donde empezamos a tener problemas políticos, sobre todo políticos, y éticos, ¿no? Porque no es muy difícil cuando nosotros nos despegamos de las cadenas que tiene la realidad, porque la realidad de alguna manera nos limita, ¿sí? Nos marca los límites, hasta dónde podemos ir y hasta dónde no. Cuando nosotros perdemos esos límites, bueno, políticamente es un desastre, porque empieza una lucha de poderes, lucha que es interminable, por quién va a decidir qué autonomía vamos a imponer en una sociedad. ¿Sí? ¿Qué grupo tiene más fortaleza, más poder? Y ahí empieza Foucault y toda la teoría del poder. ¿Por qué? Porque ya no es la que va a decidirlo la naturaleza de las cosas o la realidad misma, sino que es, evidentemente, la autonomía de grupos más poderosos los que van a decidir sobre las prácticas culturales y políticas que se van a practicar en una sociedad. Siguiendo con lo que mencionaba Guillermo, Jonathan, es inevitable caer en o no caer, sino recurrir a este asunto del ser humano o del hombre definido también por el prójimo, que se reconoce en él y que además está, como mencionaba Guillermo, relacionado con él en la convivencia, no solamente política, ideológica, sino en todo. O sea, desde conceptos tan manejados como la tolerancia, hasta las necesidades más básicas como son satisfacer su alimentación, su economía y demás, requiere de esa convivencia del otro, cosa que también pasa en la naturaleza, pero de una manera diferente. Nuestro modelo de organización es muy diferente, es además un modelo que se va revisando con el tiempo, que encuentra en el pasado cosas valiosas, pero que también por la necesidad también las va actualizando. Entonces, estos modelos de convivencia, estas formas de relacionarnos con el otro, están muy diferentes a los otros seres de la naturaleza. Entonces,
y han sido objeto también, como decía, de ciertos avances, pero también lo son de retrocesos, lo son de conflictos, lo van a hacer siempre. Entonces, ¿cómo hacemos para que se entienda que no cómo hacemos, porque es un manual, sino cómo ves tú esta idea cómo entiendes tú este asunto de la convivencia, sobre todo en estos tiempos, ya seguramente nos hablarás más en profundidad, en estos tiempos en que está siempre en boga el tema de la tolerancia, el tema de la diversidad, bien o mal entendida. ¿Cómo manejábamos entonces, cómo nos explicas este asunto? Bueno, voy a tratar de responder en líneas generales, porque no sé si hiciste 3 o 4 preguntas ahí en el mismo diálogo. Primero, ¿cómo nos ven los otros? El alter ego. Bueno, a nosotros nos define mucho también, ¿no? El yo social. Nosotros tenemos un yo individual, un super yo, que es ese yo social, ese yo ideal, y un ello, que es, digamos, todos los instintos primarios que de alguna u otra manera afloran de nosotros y que no parten de nuestra voluntad, sino de inclinaciones prerracionales, le diría yo, ¿no? Para no caer en la polémica de si Freud tenía o no tenía razón, digamos, inclinaciones premorales y prerracionales. Y bueno, esas inclinaciones prerracionales a nosotros nos obligan a pensar de qué manera nosotros tenemos que habitar en la comunidad, ¿no? Ciertamente, uno de los principios básicos de la vida colectiva es que siempre prima el bien común sobre el bien del individuo. Es decir, el bien común es expresión del bien individual. El bien común nunca debe estar en contra del bien de los individuos, ¿no? El bien común debe darle un cobijo, debe darle una cobertura al bien individual. Pero cuando el bien individual implica una negación del bien común, ese bien individual debe ser rechazado. Por ejemplo, en el caso de los pro-life y los pro-choice, ¿no? Aquellos que quieren, en base a la libre elección, el pro-choice, aquellos que están a favor de la elección, pretenden que la elección individual asiente un principio general. Y el principio general es que la vida del otro es disponible cuando yo no quiero. Cuando yo lo quiero, la vida del otro está a disposición. Esa es la máxima que se siembra en la comunidad cuando uno decide, ¿no es cierto?, vivir esa premisa del bien individual por encima del bien colectivo. Entonces, los que deciden el pro-life son los que están basados en el bien común. El bien común que contiene el bien individual, porque claramente el individuo es el que vive en la comunidad. La comunidad está hecha para el individuo. Guillermo, ¿cómo estamos entonces manejando el asunto del conocimiento? Se me olvidaba, tal vez debía haberlo mencionado antes, pero en una era en la que se habla tanto del conocimiento, de adelantos, otra de las preguntas que siempre se ha manifestado a la filosofía y que está relacionada a qué es el hombre, no es la misma, pero está relacionada, es acerca del alcance de lo que puede conocer. Y lo mencionabas tú al principio, cuando hacías en el asunto de la mente, ya, pero en el punto de vista de los avances, ¿qué tanto puede responder? Porque también pasa lo que mencionaba hace rato Jonathan, caer en un cientificismo extremo o en un positivismo ya radical, en el que en que se puede pensar que todas las respuestas para nuestros dilemas pueden venir de un manual o hasta de una inteligencia artificial que podrían intentar solucionar esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que este siglo tan peculiar no nos atropelle y no acabe con nuestra individualidad como humanos? Bueno, es importante entonces entender en ese caso que todo acto humano, si todo acto del hombre, es un acto ético y que el conocimiento que nosotros tenemos es un conocimiento que tenemos evidentemente de nuestra realidad. Que nosotros podemos conocer muchas cosas, pero no podemos saber todo lo que podríamos,
potencialmente, nosotros tenemos muchas potencialidades de hacer cosas. No todo lo que podemos hacer, eso sería el correctamente expresado. ¿Por qué? Porque nosotros con la ciencia podemos llegar a instancias de, vamos a suponer, mutaciones, unas experimentales, ¿no? Se podría perfectamente empezar a pensar en mutaciones. Bueno, la ciencia puede hacer muchas cosas, pero la pregunta siempre es si debe hacerlas. Y en este conocimiento que no tenemos, yo siempre digo la inteligencia artificial, sobre todo cuando vos planteas lo de la inteligencia artificial, no es una verdadera inteligencia. ¿Por qué? Porque hace trampa la inteligencia artificial. Yo recuerdo cuando Deep Blue fue una computadora que le ganó al campeón mundial de ajedrez Kasparov, ¿sí? Yo recuerdo, en ese caso, a mí me gusta mucho el ajedrez, entonces recuerdo que al principio habían jugado un partido, habían empatado, y en el segundo partido, porque el ajedrez se juega varios partidos, ¿no? En la segunda partida, Deep Blue demora muchísimo en hacer un movimiento. La máquina, obviamente, para que ustedes tengan una idea, tenía el tamaño de una habitación, la máquina, ¿sí? Solamente la máquina, todo cable, así. Claro, tenía mucha potencia. ¿Qué significa que tenga mucha potencia? Tenía todas las jugadas de la historia cargadas y tenía que elegir entre todas las ciudades, entre todas las jugadas. O sea que básicamente lo que hace Deep Blue es hacer trampa, o sea, se fija y decide, se fija y decide, ¿sí? Siempre. Obviamente que en la jugada número 12, 13, 14 ya la partida es totalmente otra que todas las que se jugaron anteriormente. Eso es lo maravilloso del ajedrez. Entonces, claro, tiene tantas combinaciones que no se vuelven a repetir las mismas partidas. Pero siempre hay parámetros para poder elegir. Siempre uno puede ir a ver. En ese sentido, vos fíjate, en este caso es bien interesante porque cuando Deep Blue demora mucho, Kasparov empieza a dudar, dice, ¿por qué demora tanto? Y mueve. Cuando mueve Deep Blue, Kasparov se enoja muchísimo. Porque él pensaba, él como un humano, sabe cómo mueven las computadoras y sabe cómo piensan las computadoras. Entonces él estaba convencido de que esa jugada había hecho ella, que había entrado a alguien, un humano, para que haga el movimiento. Entonces, después de 2 o 3 movimientos más, él se retira, por eso pierde, porque se retira. Después uno hace el análisis de la partida y dice, podría haber sido empate, pero se retira y va a buscarlo a los de Deep Blue y va a pedir, inmediatamente va a pedir que le expliquen cómo hizo el movimiento de esa máquina. Obviamente nunca se lo dijeron, pero él está convencido de que no fue la máquina. Y ahí juega toda la emocionalidad y toda la historia, ¿no? Porque después Kasparov no fue el mismo, etc. Pero más allá de eso, las máquinas tienen parámetros que los pone una verdadera inteligencia, que es la humana en este caso, ¿sí? Entonces, nosotros siempre que hablemos de inteligencia artificial, hay mucho cuidado, porque yo todavía no conozco una máquina que me pueda atender el teléfono como otro humano cuando yo tengo un problema particular y específico. Porque te pueden ir haciendo preguntas y te tienen hasta por los siglos de los siglos cuando uno habla. Y hoy está todo automatizado. Hoy uno habla para hacer un reclamo y le empiezan a decir apriete 1 si esto, apriete 2 si esto, apriete 3 si esto. Pero yo no necesito eso, yo necesito otra cosa puntual. Entonces tengo que esperar a la última opción que me digan, y si no querés todo esto que te ofrecí, con un humano para que te resuelva el problema. Siempre pasa lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos entender que el humano tiene una inteligencia que no puede ser reproducida por una máquina. No, nunca lo va a hacer. Por la propia naturaleza de la capacidad de adaptación que tiene la idea humana a la realidad de las cosas.
Sí, me parece muy interesante lo que mencionas y sobre todo por esa emoción que suele haber, ¿no? Con ese tema de la nueva tecnología, de la inteligencia artificial, de los nuevos paradigmas y todo, que okay, nadie va a negar su importancia y su avance, nadie, pero como dices, no, del reemplazo a lo que es, no solamente en cuanto a la programación, entre comillas, sino a las posibilidades y a las otras cosas que brinda la inteligencia humana en su sentido más amplio, bueno, dista muchísimo todavía y por fortuna así es. Pero no es el único, y antes de acercarme al final, quiero dirigirme a Jonathan, porque hay otra cosa también que no podemos olvidar, que es el asunto de la estética. Es también un asunto importante para el ser humano el tratamiento de la belleza, porque también nos define cuáles. No vamos a pasarnos la vida durante siglos como especie, dedicándonos al arte, a la belleza, aunque de estos últimos siglos han sido medio extraños, ya lo sabemos por la decadencia, pero más allá de eso, esa preocupación por la belleza, por la música, por el arte, por la pintura, por todas las expresiones que podemos encontrar, han llegado a generar ciertas emociones, ciertas sensaciones de plenitud y además para comprender muchas otras cosas más, muchas facetas que están detrás de él y que por supuesto ponen al humano, a este ser del que estamos hablando en esta noche, en contacto con partes muy íntimas de su interior. Sí, el arte es fundamental para la vida humana, yo te diría hasta para la economía y la política, porque vos fíjate, ¿no? Un político tiene que tener imaginación, porque la historia cuenta lo que pasó, el periodismo cuenta lo que está pasando y la política cuenta lo que pasará. Para eso está la política, para hacer prospectiva, para a través del diagnóstico hacer prognosis. Y claramente esa imaginación trascendental, diría Kant, es una imaginación estética, propiamente. O sea que la estética tiene un rol clave en la política como horizonte de trascendentalidad de la prospectiva, por un lado, ¿no? Que a través del diagnóstico hace prognosis. Luego, a través del teatro, del arte, la música y la pintura, el hombre puede expresar muchos de sus sentimientos trágicos, puede hacer catarsis, puede de alguna manera exteriorizar muchas pulsiones que de alguna manera al cobrar un símbolo colectivo pueden unir simbólicamente a una comunidad, forjarle una identidad, una cultura, liberar tensiones. El arte sirve para racionalizar muchos impulsos, para reconocerlos, para interpretarlos, para socializarlos. El arte es clave. Digamos, el origen de la tragedia es justamente que la racionalidad científica de Platón ha negado a los poetas, ¿no? Y esa negación de los poetas es la negación de la parte más profundamente natural del ser humano, que son las inclinaciones naturales, que son racionales en parte y prerracionales en parte también. Entonces, esa negación que hace Platón de esas inclinaciones, para Nietzsche es el origen de la tragedia. Es el señorío de Apolo sobre Dionisos, y es la negación de lo que vendría a ser la primacía de la ilustración por sobre el romanticismo, ¿no? Por eso los románticos hablaban de una lógica simbólica, ¿no? En contra de la lógica meramente conceptual de la ilustración francesa. Y yo creo que eso llevó a Hegel a una razón más abarcativa, ¿no? No una razón meramente conceptual, sino una razón que puede expandirse también en el horizonte de lo irracional, ¿no? Esto es una de las novedades de Hegel y que tiene que ver con la estética, porque para Hegel el proyecto del idealismo alemán es un proyecto estético. Eso, hay un programa, hay un proyecto que escriben Hölderlin, Schelling y Hegel en la Universidad de Tübingen, cuando ellos eran estudiantes de teología, a los 18 años, escriben el bosquejo de un programa de idealismo alemán. Ese bosquejo de un programa del idealismo alemán, que se cree que lo escribió en realidad Hegel, muy ayudado con Schelling, no sé qué atisbos de participación habrá tenido Hölderlin, tiene que ver con un proyecto meramente estético, es decir, darle a la imaginación trascendental o a la crítica del juicio el poder de diagramar el destino de la humanidad. Ese proyecto del idealismo alemán es maravilloso.
Bien, me encantaría seguir conversando porque yo estoy sumamente interesado en la conversación, pero el tiempo, como siempre, como decíamos hace rato, es una limitante y lo es también en el programa hoy. Quiero, antes de cerrar, pero agradecerles y darles la palabra nuevamente para que cierren y para que inviten a las personas que van a poder verlos acá en Bolivia en las siguientes semanas. Guillermo. Bueno, les recuerdo entonces, nosotros vamos a empezar la gira el día 30 vamos a empezar en Sucre, vamos a estar 2 días ahí, después vamos a ir a Cochabamba, luego vamos a estar en La Paz y vamos a cerrar en Santa Cruz. Así que, bueno, los que estén interesados, esperamos, la verdad que será un placer estar en su país tan hermoso y que realmente nosotros tenemos tanta afinidad viviendo tan cerca en el norte con Bolivia, así que la verdad que estamos muy, muy emocionados por ir, por estar ahí compartiendo con ustedes un poco de filosofía, un poco de política también, un poco de metafísica, un poco de ética, y poder hablar de los problemas reales que se les presentan a las personas. Así que le agradezco, te agradezco, Andrés, por el espacio, y bueno, espero que te podamos ver pronto. Por supuesto, allí estaré. Y destaco lo que decías también, ¿no? O sea, que se sacarnos la idea una vez más de que la filosofía es esa cosa abstracta que solo queda para la vanidad intelectual. No es así. Toca nuestros problemas reales, como ya lo hemos visto durante todo este tiempo y como seguramente lo veremos en su conversación. Gracias a ti también, Jonathan, por estar en el laberinto e invitar a las personas para que, en tus palabras finales, para que puedan presenciarlos. Muchas gracias, Andrés. Sí, ciertamente, nosotros los salteños nos sentimos más cercanos de los bolivianos que de los porteños. Por una cuestión cultural, nosotros pertenecemos a la antigua virreinato del Perú, ¿no? Y el comercio de mulas nos tenía unificado en una misma red comercial, en una misma red familiar y una misma red cultural. Nosotros tenemos una misma cultura. Entonces, nos sentimos profundamente hermanados, ¿no? Te podría decir que la cultura nuestra es muy similar en muchas cosas, así que estamos muy contentos de viajar hasta allá y esperamos estrecharlos en un caluroso abrazo y poder entre todos construir conocimiento, porque en definitiva el conocimiento se construye colectivamente. Nosotros no vamos a decir cosas que ustedes no sepan, simplemente vamos a compartir nuestro conocimiento con ustedes para que todos salgamos enriquecidos y podamos aprender más. Así que muchas gracias. Una vez más, las gracias a ustedes y también quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido durante estos minutos, agradecer a las personas que nos han seguido a través de la señal de radio La Voz Universal, a través del canal lavozuniversal.tv, a través de las redes sociales del Laberinto y por supuesto a través del canal Solo Noticias HD. Muchas gracias a todos por sus likes, por sus comentarios. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro Laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.